Hola a todos y a todas, sean bienvenidos al podcast Voces para la Igualdad, un espacio creado por estudiantes de la UANL para reflexionar y dialogar sobre temas de género, inclusión y justicia social. En este episodio hablaremos sobre la violencia de género, igualdad e inclusión, temas urgentes que siguen marcando nuestra sociedad. Primero, ¿qué entendemos por violencia por razón de género? Pues bien, es toda acción o actitud que causa daño físico, psicológico, sexual e incluso económico a una persona, basado en su género. Afecta principalmente a mujeres y a personas de la diversidad sexual. Y puede presentarse en diferentes ámbitos, ya sea en el familiar, en la escuela, en el trabajo e incluso en Internet. Por otro lado, igualdad no significa que todas las personas sean exactamente iguales, sino que todas tengan las mismas oportunidades y derechos, sin importar su género, orientación, sexualidad o identidad. Y cuando hablamos de inclusión, nos referimos a crear espacios donde todas las personas sean valoradas y puedan participar plenamente sin ser excluidas. Es muy importante hablar de estos temas hoy en día, porque aunque ha habido avances, la violencia y la discriminación siguen presentes en nuestra vida cotidiana. Reconocerlos es el primer paso para cambiarlo. La violencia de género es una problemática estructural que afecta de manera desproporcionada a las mujeres en todo el mundo, y México no es la excepción. A continuación explicaré cuáles son sus principales causas, formas y su impacto en el país. Las causas principales más comunes que destacan es el machismo, la desigualdad estructural entre los hombres y mujeres, la falta de acceso a la justicia, la normalización de la violencia en el hogar y en la sociedad, y la educación basada en estereotipos de género. Algunos tipos de violencia son física, psicológica, económica, simbólica y digital. En la física incluye golpes, empujones o lesiones. En la psicológica, humillaciones, amenazas o control emocional. En la económica, control del dinero, impedir que la mujer trabaje o estudie. En la simbólica, mensajes en medios o en cultura que refuerzan la inferioridad femenina. Y en la digital, acoso en redes sociales, difusión de contenido íntimo sin consentimiento. ¿Cómo afecta esto especialmente a las mujeres en México? Las mujeres mexicanas enfrentan altos niveles de violencia en espacios públicos y privados. Muchas veces no denuncian por miedo, desconfianza en las autoridades o revictimización. El feminicidio es una de las expresiones más graves de esta violencia. Algunos casos o cifras actuales, según datos oficiales del INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, más del 70% de las mujeres mexicanas han sufrido al menos una forma de violencia a lo largo de su vida, y cada día se registran en promedio 10 feminicidios en el país. En esta parte del podcast voy a hablarles sobre un tema esencial cuando se trata de la violencia por razón de género, la igualdad y la inclusión, sus obstáculos y los avances que hemos logrado como sociedad. Primero es importante entender qué significan estos conceptos. Cuando hablamos de igualdad, no nos referimos a que todas las personas sean idénticas, sino a que a todas y a todos tengamos las mismas oportunidades sin importar nuestro género, orientación sexual, identidad o cualquier otra característica. La igualdad busca eliminar las barreras que impiden que ciertas personas, sobre todo mujeres y grupos históricamente marginados, puedan acceder a derechos y espacios en igualdad de condiciones. Por otro lado, la inclusión es el paso siguiente, es aceptar y valorar la diversidad. Se trata de construir espacios donde todas las personas se sientan bienvenidas y respetadas, sin importar cómo piensen, se vistan, a quién amen o cómo se identifiquen. Ahora bien, aunque estos temas suenen muy bonitos, en teoría, en la práctica todavía enfrentamos muchos obstáculos. Uno de los principales es la resistencia al cambio. Hay muchas personas que siguen creyendo en estereotipos de género muy marcados, como que los hombres deben ser fuertes, fríos y proveedores, y las mujeres delicadas, sumisas o dependientes. Estas ideas todavía se enseñan muchas veces sin darnos cuenta, desde la infancia, en la familia, la escuela, medios de comunicación y las redes sociales. Otro obstáculo es la falta de acceso a oportunidades reales.
Por ejemplo, en el ámbito laboral, muchas mujeres siguen ganando menos salario que los hombres por el mismo trabajo. También hay menos mujeres en puestos de poder y cuando los ocupan, muchas veces son juzgadas con más dureza o enfrentan acoso y críticas constantes. Y si hablamos de personas LGBT+, los obstáculos se multiplican. La discriminación, la invisibilidad y la violencia siguen presentes en muchos espacios. Hoy en día se hablan mucho más de estos temas. Existen leyes de igualdad, políticas públicas con perspectiva de género y muchas personas jóvenes están cuestionando lo que antes se veía como normal. El uso del lenguaje incluyente, la visibilización en redes sociales y las campañas de concientización han ayudado a abrir el diálogo y a generar empatía. En resumen, la igualdad y la inclusión no son un lujo ni un capricho, son una necesidad para construir una sociedad más justa donde todas las personas podamos vivir libres de miedo de violencia y de discriminación. Lograr esto no es algo que suceda de un día para otro, pero cada paso que damos en esa dirección es importante. Informarnos, hablar de estos temas, cuestionar estereotipos y exigir cambios es parte del proceso. El lenguaje incluyente o inclusivo y no sexista es toda expresión verbal o escrita que evita discriminar y toma en consideración la diversidad social. Es importante pues así incluimos a todos sin dejar a ninguna persona de lado y así estamos más unidos como sociedad. Ejemplos de cómo hablar de manera más inclusiva. Se logra mediante la sustitución de términos genéricos que excluyen a ciertos grupos, utilizando expresiones que visibilizan la diversidad y el respeto a la igualdad. Un ejemplo es, en lugar de los ciudadanos, decir la ciudadanía. Debemos tener una comunicación respetuosa hacia los demás, respetar a los demás para ser respetado, fomentar charlas donde todos se sientan escuchados y mantener una armonía. Animar a los demás a expresarse sin temor a las represalias. Este fue el podcast Voces por la Igualdad. Muchas gracias por escucharnos.